sentarte para escribir 10 ensayos y luego solo la puntita y volvemos otra vez. Mañana va a ser una crónica espectacular. Tengo que volver con Valencia toda la noche. Pues no te duermas, por Dios, no te duermas. Que va a dar un viaje, Que es grande y se está inflando cervezas. Pero yo soy, ¿cómo era? ¿Aerómenos o cómo era? Yo soy el que duerme. Sí, sobre eso que decías hay otro detalle también. Hay escritores que efectivamente pues intentan demostrar todo lo que saben. Y yo creo que el escritor de novela no debe intentarlo. Es decir, el escritor en una novela no debe estar presente nunca. Como los árbitros en los partidos de fútbol, no se le debe notar. Porque si tiene un exceso de documentación, tienes el riesgo primero de cansar, de convertirlo en ensayo en las novelas. Y luego hay otra cierta costumbre en algunos novelistas históricos de los pies de página. Los pies de página. Es decir, sobre todo cuando se utilizan lenguas no habituales y quieren, para demostrar que se ve la palabra, es decir, tal, que era el alfanje pequeñito que se utilizaba en no sé qué, pues bueno. Y es que a lo mejor resulta que necesitas utilizar, como escritor necesitas utilizar ese término. Yo, por ejemplo, en esta tenía que utilizar el término gardingo. Bueno, pues nadie sabe lo que es un gardingo, ¿no? Pues en lugar de poner un pie de página, lo que tienes que hacer es explicarlo. Explicarlo en una charla, en una conversación, o sencillamente. Y sin que esté metido con calzador. Claro. Cocinó su gardingo al No, una simple conversación. Que es, yo sé, le golpeó con su gardingo. Pero ya me lo estoy imaginando. Recogió su gardingo del suelo. Personalidad en la novela es muy difícil. Lo que dice él, teóricamente, es cierto. En la hora de la verdad, cada novela lleva tu sello. Y te retratas en ella un poco, quieras o no. O sea que es una cosa inevitable, porque claro, tienes tu propio estilo. Si no sería una pena. No, pero eso también, yo iba más por el exceso de... A veces igual es intencionado de, por así decirlo, quiero demostrar todo lo que sé, y otra vez supongo que es, pues tienes tal cantidad de datos en la cabeza que se te escapan ahí, o que se te entremezclan con la... Pero no tiene que demostrar que lo sabe. Claro, pero la pedantería es mala siempre. Y también, por supuesto, la literatura. Ahora, es difícil realmente, a veces, pues que tienes una cosa que sabes y no decirla, ¿no? Exponerla, ¿no? Hacerlo lo más llanamente posible, sin rimbombancias y sobre todo sin llamadas a pie de página, como dice el bien. Y siempre y cuando sea imprescindible. Claro. Porque si es prescindible, sobra la novela. Claro. ¿Qué pensaría Humberto Eco de esto? Ya. ¿Qué piensas de Humberto Eco? No, pero eso es un contexto. Es decir, yo puedo entender que se utilicen latinajos en un contexto determinado. Y bien, a mí no me parece. No, pero es que hay mucha gente que acusa de Eco precisamente de pedante, ¿no? El uso de latín ahí, esos párrafos, 7 líneas. Pero es como el principio de Guerra y Paz. Saberlo y dices las dos primeras páginas de Guerra y Paz están escritas en francés. Lo hablaban la nobleza rusa, los rusos hablan todo francés. Cuando los daneses hablaban todos hablaban francés, los daneses hablaban danés con el perro, alemán con los criados y francés con la gente, hasta el siglo XVIII. Te dirían al perro en danés. Gran danés. La cantidad de información que tienes que poner es lo necesaria para que funcione la novela. Si estás poniendo más, pues ya no estás subiendo novelas. Pero tienes que tenerla siempre. Hombre, eso es lo que decía. Tenerla tienes que dominar. Tienes que dominar, ¿no? La novela histórica para que tu historia son muchos datos y luego la historia es otra cosa. Sí, pero yo creo que eso es un mérito que una virtud que debe tener el escritor de novela histórica, especialmente la de eliminar sus conocimientos a la hora de escribir. Posiblemente pues el de novela negra tenga otras necesidades y el de novela romántica, pues lo que hablábamos antes, tratar el mismo tema desde 1000 puntos de vista diferentes sin caer en la repetición, ¿no? Y en el caso de la novela histórica, de Highlanders, podemos hacer un día hablar aquí de Highlanders. ¿En serio? ¿De qué estabais hablando de novela histórica? Es eso.
Y en el caso de la novela histórica, con eso hay que tener mucho cuidado, como dice Richard, hay algunos en los que, bueno, pues eso, como decías tú, he visto una historia y joder, ¿cómo voy a dejar perder esto? ¿Vale? Hay muchos que este dato, con lo que me ha costado sacarlo, tiene que ir aquí, sí o sí. Que piensas que el lector, si no lo contextualizas, ¿no? No, pero eso, es decir, si ese dato es importante en la historia que estás contando, pues fenómeno. Otra cosa es que el dato sea superfluo y simplemente el escritor lo incluye para demostrar lo que sabe. Si eso aporta algo a la historia, pues perfecto. No, es que también es muy difícil encontrar. La novela que tú escribes, muchas veces, bueno, no siempre, no es la misma que lee el lector. Entonces, lo que para ti es un dato súper necesario, el lector la pasa por encima, ¿no? Y Mocker me dice, yo cuando empiezo a leerte las batallas paso por encima. No, paso por encima, que pasan cosas importantes, ¿no? Ya no lo necesito, ya no lo necesito. Supongo que con las escenas de sexo pasará igual, y volvemos otra vez a... Fíjate que nos cuentes esos detalles. Un matiz antes que lo preguntaste, los godos hablaban godo, pero cuando llegan a Hispania, en el 400 y pico, ya hablan latín. Bueno, realmente son los romanos los que les mandan, ¿no? Sí, no, ya están romanizados. Están romanizados, deberían de estarlo, por lo menos. Es que no lo había matizado, es decir, en este momento hablan latín. Hablan el mismo latín vulgar que podían hablar. ¿Cómo puedo conseguir esto que me has dicho de Uppsala? Hay varios, sí. El documento este de Uppsala, ¿cómo se puede conseguir? Ese entras en la Universidad de Uppsala y ves perfectamente, no sé si... En internet no sé si tienen digitalizadas las 200 y pico páginas, pero vamos, todas... Y es lo único que hay, ¿no? Y es lo único que existe de la lengua goda, porque ni siquiera entre los ostrogodos te van a contar. Es curioso, ¿no? Una pregunta. Porque bueno, lo de Recarredo está claro, pero el resto es que... Los godos aquí, y los visigodos concretamente, cuando en las ceremonias religiosas eran en godo, en lengua goda, claro. y ellos ya no entendían el godo, prácticamente. O sea, lo mismo que los españoles en el año 50, que no entendían el latín, iban a misa y repetían por sonido. Bueno, pues ellos exactamente igual con el godo se convirtió ya solamente en lengua. Pasa en todas las religiones. El judaísmo es lo mismo. Tengo una curiosidad malsana dirigida a los escritores, al escritor. Partir de la base de que un escritor se pone a escribir porque le gusta, entiendo yo, no por necesidad. Sí, los pobres del escritor. Partiendo de esa base, hoy que se habla tanto de marketing, de rentabilidad, ¿cómo rentabilizáis vuestro tiempo teniendo en cuenta lo que cuesta acudir a las fuentes, documentarse, para saber cuál es el futuro de ese libro? Yo es que soy muy friki, yo me lo paso bien cuando voy a... Si es que hacéis algún cálculo o hay algún método. Es una cosa tan bonita escribir. A mí me llena tanto la vida. Yo me madrugo mucho, a las 6 estoy levantado y me puedo escribir. Y me da exactamente igual que el libro se venda o se deje de vender o se publique o no. Realmente todos queremos hacer un bestseller, que duda cabe. Eso es una cosa que tiene una serie de circunstancias, de suerte, de marketing, mil cosas. Pero en principio yo no escribo por el hecho de que me vayan a publicar. ¿El primero que escribiste fue con esa idea? El médico de Flandes. Yo me he presentado a muchos concursos literarios hasta que dejé de hacerlo. Me salí una vez finalista en el Fernando Lara, luego después me premiaron en un Azorín hace ya muchos años. Y después dejé de hacerlo porque supe que quitando los premios más o menos pequeños, los demás están dados, como sabéis perfectamente, ¿no? O sea, entonces, ¿qué pasa? Pues que no, porque la novela que me dio en Lara era muy inferior a la mía, según me dijeron. Pero claro, lo que le dieron tenía nombre, y además lo entiendo. Es un hombre que ha estado toda la vida escribiendo y que vive de eso, además, y de repente le han premiado con eso. Y a mí no me premian pues porque no tengo nombre y punto. Entonces dejé de presentar a premios literarios. Ya no me presento más. Y lo hago por eso porque primero pues tampoco hacerme falta, siempre me hace falta porque nadie era amargo dulce, ¿no? Pero no es fin fundamental. Claro, no es el principal motivo. Claro. ¿Los demás? No, que yo ya se lo decía. Yo He hecho la pregunta en general. Lo que es documentarme, no tiene por qué contestar. para mí es un placer. Yo meterme una mañana en un archivo y empezar a mirar, es que me lo paso bien. Por eso me decía que soy un friki. A mí eso no me cuesta ningún trabajo. Es que me choca mucho porque yo tengo una inquietud muy parecida a la tuya. A mí me encanta la novela histórica y me encanta el mundo medieval. Y me encanta ir al origen, a los orígenes, ¿no? Y me siento muy identificado con muchas cosas de las que he dicho, bueno, en general todos, pero... Yo estoy de paso aquí en mi tierra, que es Madrid, vivo en Las Palmas, y tengo esta noche a las 9:30 una cena de antiguos compañeros de la Facultad de Medicina.
sea, me vais a perdonar, de verdad, que estoy pasando en grande, de verdad, pero me tengo que ir. Buen sitio para ponerse malo, entonces. Qué buen sitio para ponerse malo. Sí, no estamos tanto de jubilar. Bueno, pero algo debe quedar. No sé, lo voy a conocer, llevo 30 años sin verlo. Entonces me tengo que ir. Esto es para Richard, que se lo he dedicado a su padre. Lo doy ahora. Aquí está. Ha subido. Está arriba. Podremos más, tenemos la línea editorial. Así que te vaya muy bien. Que pegues un bombazo editorial. Sí, ya verás. Bueno, niños. Muchísimas gracias. Mañana la historia de las 11. Ahora. Antes se ha medio apuntado, ha quedado medio apuntada. Ya hay otras cervezas. Eso que ahora dice la mentalidad, meterse en la mentalidad de personas que vivieron en mundos ajenos, extraños y muy lejanos temporalmente. ¿Eso cómo lo enfocáis? Hombre, pero obviamente, incluso un tío del medievo es un tío vago. no, pero no es Más o menos, claro. Pero ves, es lo que te decía antes de los visigodos. Los visigodos estuvieron 300 años en Hispania y no se puede analizar el principio igual que el final. Y el medievo no es lo mismo, la Edad Media, la Baja Edad Media, hay una evolución ideológica, mental, etc. Entonces lo que sí creo que tienes que tener muy claro más o menos cuáles son la media docena de criterios con los que un hombre, una mujer de esa época funciona o se mueve, qué es lo que hace todos los días, qué cosas cree, qué cosas no le importan un pimiento, que a nosotros sí. Es decir, establecer más o menos determinados esquemas psicológicos que no tienen nada que ver con el siglo XXI. Y bueno, yo creo que con esa base, saber en el mundo que viven hasta cierto punto, porque su conocimiento del mundo que viven es muy corto, muy pequeño, de un radio de acción muy limitado, y eso lógicamente también te condiciona desde el punto de vista psicológico y de actitud. Y yo creo que con eso, más o menos, sacas una fotografía tipo del personaje. Luego, lógicamente, ante determinadas situaciones, pues hay elementos que te hacen saltar ese tipo de personalidad, ¿o no? No lo sé, esa es un poco la... Yo creo que es totalmente imposible. Yo no creo que haya nadie capaz de meterse en la piel de un godo o una persona que vive en el siglo XIV. Yo puedo escribir una novela negra actual y puedo meterme en la piel de un asesino, por ejemplo. Tengo un cuerpo de valores, sé cuáles son los buenos, cuáles son los malos, yo he crecido en esta época, tengo un esquema planteado de la vida, pero ¿qué esquema tenía un tipo que vivió en el siglo VI? Es lo que dice él, te basas en los elementos externos y conjeturas. También es verdad que tus lectores tienen las mismas carencias que tú en cuanto a ese perfil psicológico y no te pueden echar nada en cara, de momento. Y luego también, a lo mejor para un historiador, sí, sería increíble, ¿no? Sería muy bonito que las crónicas se hubieran hecho perfiles psicológicos, ¿no? Perfil psicológico de Leovigildo, de Recadero. Pero claro, eso no pasa. Y tú también estás escribiendo para una persona que vive en el siglo XXI. No, lo que pasa es que muchas veces el lector del siglo XXI sería se expone ese miedo, pero es un hijo de pinta para entenderlo, ¿no? Camilla, ¿no? Yo tengo un problema con eso, y ahora mismo la novela que estoy escribiendo, fíjate, es en la venta, pues... Un tío sin despeinarse. Lo que te estoy diciendo, Al-Ándalus, siglo XI, una mujer protagonista. Imagínate el papel que tenía la mujer en el Al-Ándalus del siglo XI. Yo que quiero tener una mujer como protagonista, ¿cómo la hago participar de la vida pública, por ejemplo? Además es una novela. Pues al final, lo que decía antes, se toca retorcerlo un poquito, porque es lo que estamos haciendo es novela. Por eso decía que una cosa es historiar. Para un historiador sería muy bueno saber cuál era el perfil psicológico de Recadero, pero para el novelista lo que le interesa es que el perfil psicológico que él se va a inventar acerca de Recadero, claro, atraiga al lector y lo cautive y lo enganche. Yo creo que es una ventajilla también para el lector. No, eso es así, pero yo creo que lo que no puedes es llegar al anacronismo. No, claro. Es decir, tener muy claro que un personaje de esa época, pues es lo que decía antes, es decir, un señor
señor del siglo XI no puede pensar, discurrir y actuar como un señor de la fotografía. Esta habilidad para... Claro, esa es la creación, es un poco la fotografía esa de qué es lo que hay y qué es lo que no había, ¿no? En una situación. Y yendo a un aspecto más formal, estamos acostumbrados, si vemos novela histórica que tratan del siglo XVIII, siglo XVII, se utiliza un lenguaje, normalmente estoy pensando en Christie y demás, el lenguaje de esa época. Pero claro, el lenguaje, sobre todo los godos, se me ocurre, que hablaban en godo, que hablaban en latín, intentar hacerlos hablar como se supone que podrían hablar, eso no se intenta, ¿verdad? Eso, si se hiciera así, sería insoportable. Yo hice una experiencia en la de Slim, en aquella novela en la que hay un documento del siglo XVII, del siglo XVI, al principio, que intenté escribir con el lenguaje de la época. Y yo mismo me decía, esto no hay quien lo entienda, porque es que no es comprensible. Es decir, tú coges un texto actualmente lo lees y lo te da la mitad. Entonces, lo que sí que intenté fue una mistificación, es decir, darle un aire más o menos con giros gramaticales, construcciones calzantes, que es verosímil. Y te puedo decir hasta el punto que terminé pensando así, es decir, con ese esquema mental, eran como 15 o 20 páginas, y al final te metes en ello y sale, ¿no? Pero exactamente igual no. Por aquí, por esa mesa pasó Carlos Forteas, ¿no? Es Carlos, que es un traductor, y decía eso mismo, dice que una vez que traduce, se tiene que ir al lenguaje y que claro, tiene que ir, pues el ejemplo me parece que ponía era exactamente eso, para el medievo se iba al siglo XVIII, porque si yo pongo cómo hablaban de verdad, dice, la gente no espera leer eso y va a decir, esto es una mierda, o sea, que decir, esto no hay quien lo entienda, entonces decía que, bueno, que se permitía dentro de la traducción esas licencias para que escribir de tal forma como el lector esperaba leerlo, porque al fin y al cabo es lo que decíais antes, es entretenimiento, ¿no?